pasado, de Menzies, ayer y hoy. La residencia presidencial de Olivos volvió a ser sede de una conferencia de prensa, cosa que está bien, que el principal empleado público atienda a la prensa, y Macri expuso acerca de sus propias equivocaciones y dijo que había existido una no había estado concentrado, habían estado desconectados el Ministerio de Economía y el Banco Central, y que ya se había resuelto ese problema, y confirmó al equipo económico para que siga adelante con lo que es la política económica del país. Bien, parecería ser que no ocurrió nada, es decir, la devaluación del peso argentino en 5 pesos por dólar, el nuevo incremento de la deuda con los botes, que permitió que 4 fondos norteamericanos compraran papeles argentinos e inyectaran 3.000 millones de dólares en el mercado local. Parecería que eso no hubiese ocurrido y que los errores tienen que ser compartidos ahora por una totalidad de la sociedad política en esto que llaman el gran acuerdo. Y entonces uno dice, estamos parados frente a un tiempo y a un momento donde a lo mejor han perdido la noción de la Argentina que han hecho entre todos, o que hemos hecho para no excluir a nadie, entre todos, y probablemente también sea bueno refrescarnos la memoria de dónde estamos viviendo. Porque a lo mejor, quizá, todos los que están escuchando no alcanzan a tener todavía un ejercicio hacia atrás de la propia memoria para saber, incluso en el presente y en la proyección de futuro, dónde está el país. Le voy a dar algunas cifras para que nos ubiquemos, que no son cifras económicas, sino que son la consecuencia de los desastres de las distintas administraciones de todos los signos políticos que hemos tenido en la Argentina y que nos han llevado a un momento casi sin retorno de una pérdida absoluta de lo que la sociedad alguna vez fue. Para empezar, digamos que en 1955 no existían las villas de emergencia, no existían los barrios precarios. Perón había terminado con los conventillos, que era una manera de vivir mal que había en aquella época, y se habían realizado barrios con casas de verdad. Hoy las pueden ver en lo que es Parque Saavedra o en Ciudad Evita, en cualquier lugar de esos puede ver las casas de verdad que se hacían en aquella época, no las que hicieron después donde uno pone un clavo y se cae en la pared. Y hasta 1955 no existían las villas. Arrancó la desocupación con la fusiladora y empezaron otra vez las villas. Para que sepamos dónde estamos, hay 3.500.000 personas que viven en barrios de emergencia. De esas 3.500.000 personas, están representando a 850.000 familias. Hay 4.228 barrios precarios en la Argentina. Le repito la cifra, 4.228 barrios precarios en la Argentina. Y acá viene lo aterrador. El 70% de los que viven en estos barrios tiene menos de 29 años. Y de ese 70%, un 40% tiene menos de 15 años. Piensen ustedes el futuro que se le está brindando a esa gente con la precariedad de su forma de vivir, con la mala alimentación y la mala educación. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con la sociedad? ¿A dónde estamos? Miren, de acuerdo a los datos oficiales, hay 12.336.000 trabajadores registrados en blanco, sobre 44 millones de habitantes. Quiere decir que, en teoría, 12.300.000 personas sostienen al resto de la sociedad, en teoría. Para que ustedes entiendan lo que ha pasado en la política argentina,
Desde la crisis del 2001 al 2014, el empleo público aumentó el 70%. O sea que el único lugar donde se entraba a trabajar, con de la ruina y con todos los demás, fue el empleo público. Claro, esto da una cifra del 18% del total de los trabajadores en blanco que trabajan en el Estado. Ahora, ¿saben una cosa? Como uno de los requisitos que va a poner el Fondo Monetario Internacional es que se eche gente del Estado, sería bueno que supieran nuestros legisladores, nuestros ministros y demás, que en el Reino Unido el 19% trabaja en el Estado. En Francia el 22% trabaja en el Estado y en Canadá el 20% trabaja en el Estado. En la Argentina el 18%. Le digo esto por las dudas. Es decir, que no pasa por la cantidad de trabajadores que tenga el Estado, sino por la eficiencia que cumpla el trabajador del Estado, que es otra historia. Bueno, y acá viene la otra parte, que es la que llama poderosamente la atención. En América Latina, solamente el 12% trabaja en el Estado. En la Argentina, el 18%. ¿Qué quiere decir? Que por allí donde anduvo el fondo y le hicieron caso a las recetas, el Estado echó a la gente y no tienen trabajo, ni en el Estado ni en la empresa privada. Por eso la pobreza en el continente ha avanzado notablemente. Ahora, volviendo a lo nuestro, hemos hablado de los trabajadores registrados, pero 1 de cada 3 trabajadores en la Argentina no está registrado. Quiere decir que hay que sumarle a los 12.336.000 que están en blanco, cada 3, 1 que no está registrado. Casi 2 millones de personas están desocupadas o han perdido su trabajo. En una población de 44 millones de personas, es casi el 5% de la población. Pero, además de esto, para ubicarnos donde estamos parados, en la provincia de Buenos Aires y en la capital se registran índices de desocupación que llaman la atención. En la provincia, bueno, en el Gran Buenos Aires, 11.8%, en la ciudad, en la capital, 7.9%, mientras que 9 punto o coma, porque son decimales, 1 es el promedio desocupado de la Argentina. Quiere decir que casi el 10% de la población argentina está desocupada a pesar de estar en edad de trabajo. Frente a esto, frente a este país que estamos mencionando, nos encontramos con que de la gente que trabaja en el Estado, el 81% trabaja en gobiernos provinciales y o municipales, y el 19% en el gobierno nacional. Repito el índice, 18% de empleados nacionales contra otros países que tienen más gente. El tema es el rendimiento que tienen los trabajadores del Estado. Digo esto porque va a venir la orden del fondo de que echen gente del Estado. Ahora, además de lo que le estoy comentando, se difunde hoy que el 63% de los que quieren ser maestros en la provincia de Buenos Aires tienen graves problemas de formación cultural. O sea, los que quieren ser docentes de los jóvenes tienen problemas como para entender, por ejemplo, qué significa el vocablo ponderar, o tienen problemas para saber qué quiere decir impregnado, según lo revela una evaluación que se hizo a quienes quieren ingresar al profesorado bonaerense, y con estos resultados estamos parados ante una orfandad increíble. Sumado a la precariedad, a la desocupación, al avance de la drogadicción, a la falta de incentivos para estimular a los jóvenes, estamos hablando que el 70% de los que viven en barrios de emergencia tienen
menos de 29 años, y que de ese 70%, un 40% tiene menos de 15 años. Pero súmele a esto los otros jóvenes de la otra parte de la sociedad que también están en el mundo del alcohol, en el mundo de la droga, y abandonados por una sociedad que no le da respuesta y no le da propuestas de vida diferentes al aturdimiento. De manera que cuando la Constitución del 49 establecía los derechos de la niñez y de la ancianidad, protegiendo los dos extremos de la sociedad, pasan en este momento a ser los más vulnerables de la Argentina. Y entonces, cuando el presidente dice ayer, confirma el equipo económico, fue nada más que un movimiento que sufrimos, una tempestad económica. Miren, cada vez que aparecen estos sacudones, aumentamos los pobres en la Argentina. Pero como aquí parece que no hay culpables de nada, parecería que no hay responsabilidad de nadie, y parecería ser que siempre la culpa es del que no está y del que se fue, en todos los casos y en todos los gobiernos. Alfonsín le echaba la culpa a los militares, cuando llegó Menem le echaban la culpa a Alfonsín, cuando se fue Menem le echaban la culpa a Menem, cuando vino de la Rúa le echaban la culpa de la Rúa, siempre la culpa es del otro. De manera que me parece que la sociedad argentina ha sido castigada 27 veces con esta decisión de Macri de tocar el timbre del Fondo Monetario Internacional, y lo único que hemos hecho fue agravar la situación. Así que yo no sé de qué manera o de qué forma piensan los que están escuchando que se puede salir de este atolladero cuando los niveles de educación se han ido totalmente a una situación impensada, cuando la pobreza avanza, cuando los jubilados que cobran la mínima están dentro de la pobreza. La canasta dice que hacen falta casi 20.000 pesos, para jubilados no llegan a la mitad. Cuando además de pobres hay indigentes, y cuando se registran en la Argentina la precariedad en que viven 3.500.000 conciudadanos que componen 850.000 familias y que viven en 4.228 barrios de emergencia, la reflexión es cómo se sale de esto mientras se sigue en el macaneo público, en la especulación chiquitita, en la querer meter ahora en un gran acuerdo a todos en la complicidad del desastre que han hecho económicamente, pero que no es exclusividad de Macri, sino es una sucesión que cada vez se profundiza más de errores. Porque no debe haber faltado aquel que haya dicho, déjalos que sean pobres, así los manejamos. Digo yo, supongo, porque si no, no se puede entender que ningún gobierno haya resuelto en serio los problemas que se agudizaron. Ahora, podemos elegir contarles la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Y como el presidente reiteró que es necesario un gran acuerdo nacional, al mejor estilo de la NUCE, con la oposición de cara al futuro, y admitió que hay problemas de coordinación con el Banco Central, Macri consideró superada la turbulencia cambiaria. No, Mauricio, no se superó. Cada vez que hay una turbulencia cambiaria, se aumentan los pobres, se aumenta la gente que tiene necesidades, se incrementan los precios y no se pueden comprar los medicamentos. No es que pasó la turbulencia y se confirma el equipo y ya está y nadie se equivocó. En todo caso, si el equipo está confirmado, es porque han cumplido con el plan de negocios, porque vinieron para hacer eso, porque no puedo creer que todo siga igual y que nadie sea el responsable de la devaluación del peso con relación al dólar tan violenta,
de una semana para la otra y del endeudamiento creciente y que nadie sea responsable. El presidente del Banco Central dijo que la turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población. Hubo miedo y angustia, sostuvo Macri cuando hacía referencia al presidente del Banco Central. No hubo, hay. Hay en gente que no consigue trabajo, porque gobernar es crear trabajo, y la geocracia cree que gobernar es tener rentabilidad económica. Es un problema de conceptos, y en el medio los seres humanos. Ahora, ¿cómo hacemos para detenernos y replantear la Argentina del futuro con esta crisis que toca tan de lleno a nuestros niños y a nuestros jóvenes y que además desprotege a los ancianos? ¿Cómo hacemos? A los ancianos le dan tiempo de descuento y dice, total, se van a ir muriendo. ¿Y los jóvenes? ¿Y los niños? Los que viven en esta precariedad en que la política, incapaces y delincuentes, con los economistas delincuentes e incapaces, nos ha llevado durante todos estos años. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo se hace para pedirle a la sociedad entera que acepte un ajuste ahora que se va a pedir y que no afecte a los que menos tienen? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que ese recorte pueda llegarle a los que más tienen? ¿Alguna vez pensaron en expropiar a los grandes terratenientes? ¿Alguna vez imaginaron poner un impuesto más alto al que más gana en la timba financiera? No, eso no pagan impuestos. Pero sí, en diciembre el Fondo Monetario pidió más impuestos a las ganancias para el que trabaja. Miren, si quieren, seguimos jugando a la aviación y decimos y hablamos de turbulencia. Pero he preferido darles estos números para que ustedes cobren un poco la realidad de la vida y para que se den cuenta que la Argentina, así como está, estalla. Pero no por Macri, sino por todos nosotros desde todo este tiempo. Y cuando estalle, no tendremos quien lo venga a resolver. Mientras esto pasa, llega el canciller inglés, después de negocios, entre ellos incluido el petróleo y la pesca en Malvinas y en los mares argentinos. Eso sí, el nuevo canciller que tiene Macri habla de la hoja de ruta con los británicos. Claro, las relaciones son muy cordiales. Por eso la banda de aeronáutica fue a la embajada a cantarle o tocarle Dios salve a la reina. Y a nosotros, Macri, ¿qué Dios nos va a salvar de los errores de la geocracia? Tenemos turbulencia. Ojo, que si se prolonga la turbulencia es tormenta fuerte y puede descargarse un problema impensado. La Argentina está muy mal, no por culpa de este gobierno, sino que este gobierno acentuó la crisis. La Argentina debe mucho, no solo por este gobierno la duplicó. Y ahora hay que llamar a un gran acuerdo, que vengan todos a ser responsables de los errores, o no, del plan de negocios de la geocracia. Por favor, todos juntos a sostener. Y además, que no hagan ola los sindicatos hasta que se termine de negociar con el Fondo Monetario. Por eso el ministro Triaca se fue hasta Gastronómico para pedirle a Luis Barrio Nuevo que interceda con Moyano, que se vuelvan a ser amigos los gremialistas del gobierno y que no le saquen la gente a la calle, porque si no, corre peligro lo que el Fondo Monetario le pueda llegar a dar al gobierno.
no quieren un gran acuerdo, quieren una gran complicidad.